Buenas tardes, Chema. Muy buenas. Me alegro mucho de que visites Jaén y vengas al frente por tu cargo del grupo de periodistas de UCIP. El motivo ya lo sabes, es conmemorar, recordar a Lolo, el premio Lolo que fundaste y vosotros este año vais a tener la delicadeza y la alegría para todos nosotros de entregarlo a Fernando Bonete aquí en Jaén mañana. Y yo quiero decirte que recibí una gracia de Dios muy grande por conocer a Lolo en mis tiempos de cura jovencillo en Linares, desde el año 65 al 71 que él murió. Desde el momento que lo conocí vi que era un alma de Dios. Después descubrí su valor como periodista y como escritor. Diría que como periodista en letra mayúscula y subrayado, y como escritor menos, porque los libros que publicó eran más bien una recolección o una recopilación y tratamiento de sus propios artículos que había ido publicando antes. En este momento en que estamos viviendo en la historia del mundo, la prensa es un poder. Y Lolo se daba cuenta de eso. Y yo me gustaría que nos enfocara desde una visión cristiana como la que tenía Lolo, desde una visión humana, qué pasa en la prensa de hoy o cómo está la prensa de hoy. Bueno, eso siempre es la cuestión pendiente, ¿no? ¿Cómo está la prensa? Yo creo que desde que la prensa es lo que es, siempre ha habido esa discusión, esa inquietud de qué ocurre con la prensa. Bueno, lo primero de todo quería agradecer muchísimo la acogida aquí en Jaén. Ahora hablaré de la prensa hoy, y también la oportunidad de estar tan cerca como vamos a estar del Beato Lolo. Se da la circunstancia de que el premio cumple 15 ediciones, y para nosotros es una ilusión muy especial porque además la UCIPE en el caso de nuestro país, aquí España, la UCIPE cumple justamente este año pues, su 40 aniversario, con lo cual confluyen muchas circunstancias a la vez que hacen que sea un momento muy especial para nosotros. Y a partir de ahí llegamos a la realidad actual de la prensa en nuestro país, que tampoco es distinta ni diferente a la realidad que ha vivido la prensa a lo largo de la historia. Siempre las coyunturas son difíciles, hay momentos de estabilidad, momentos de más complicación. Yo creo que teniendo claro siempre pues, lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer un profesional de la comunicación, en este caso un profesional del periodismo, que es tener muy presente que su labor es cumplir y hacer cumplir un derecho. La información es un acto de justicia en sí mismo, y es un derecho de los ciudadanos estar informados y un derecho de los informadores transmitir esos datos, esas noticias a los demás. Está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, nuestra Constitución en el artículo 20 lo dice claramente, y es evidente también que sin información, sin periodismo no hay democracia. O sea que creo que es muy importante salvaguardar el periodismo en este momento y en otros. Hay casos como el Beato Lolo, que ha sido un ejemplo para nosotros a la hora de enfocar la información, las noticias, pero también tenemos ejemplos de mártires, ya son santos, como puede ser San Maximiliano Kolbe, por ejemplo, ¿no? Que era un periodista, que creó una emisora de radio, que tenía un periódico, que le dirigía nada menos que una editorial. También tenéis, 3 beatos en Almería, mártires, que fueron periodistas. Por eso digo que ha habido situaciones en el pasado igual de complicadas, yo creo que incluso mucho más complicadas que la que podemos vivir ahora mismo. Es verdad que ahora la tecnología se ha metido entre medias, ha interferido no solamente la política, sino que tenemos la inteligencia artificial, que tanto preocupa al Papa Francisco, que justamente el mensaje de las comunicaciones sociales que celebrábamos muy recientemente, el domingo pasado, se centra justamente en la inteligencia artificial, aunque no de una forma negativa ni pesimista, ¿no? Él es optimista, el Papa quiere pensar que va a tener muchas más ventajas que inconvenientes, y es verdad que todas las herramientas al final, si sabemos utilizarlas,
son buenas para todos, ¿no? Pero que la política o que los poderes fácticos quieran intrometerse en ese proceso de información de los ciudadanos y por tanto también de la labor de los periodistas es algo a lo que tendríamos que estar acostumbrados y que tenemos que saber prevenir y estar alertas para que no nos hagan caer en su juego, sino que seamos capaces de informar con independencia y con libertad y sobre todo teniendo muy claro que lo que tenemos que transmitir es la verdad. Sí, ciertamente al decir que lo que hay que transmitir es la verdad, me acuerdo del pasaje del Evangelio cuando Jesús y Pilato dialogan y la pregunta que le hace Pilato, ¿qué es la verdad?, se quedó sin contestar de parte de Jesús en aquel momento, porque en otro momento ya dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ciertamente que decir la verdad es duro. Hay un artículo que se le censuró a Lolo en aquellos tiempos, es inédito, por tanto tendré mucho gusto en dártelo. Llama el título que le pone es Requiem por un periodista. Y es sangrante el artículo, se comprende que en aquella fecha se censurara, bueno, no se comprende, se explica en el contexto de las circunstancias es lógico que lo censuraran, pero leyéndolo ahora o leyéndolo entonces, ciertamente el servicio a la verdad que presta la prensa debería ser protegido como un derecho fundamental de ser instruidos todos. ¿Qué piensas? Me gustaría, yo quiero contrastar mi enfoque de la vida de Lolo desde la amistad a el enfoque de la vida de Lolo desde los que lo conocéis por referencia, no por haberlo tratado directamente y haber visto la talla humana que en cada uno de los detalles de su vida podíamos apreciar los que tuvimos esa gracia de Dios. ¿Qué te parece a ti, opiniones que hayas podido oír sobre Lolo, su faceta de periodista, su faceta humana, su faceta de doliente? Pues tengo mucha suerte porque justo desde la Unión Católica de Informaderos y Periodistas de España hemos puesto en marcha hace ya 22 meses, hace ya casi 2 años, un podcast acerca de la vida del Beato Lolo. Y cada testimonio que aparece ahí, desde el primero, que fue el de María Solano, que es una profesora universitaria y periodista también en ejercicio, que hizo la tesis doctoral precisamente abordando la vida profesional de Lolo, hasta los de muchas otras personas que actualmente están dirigiendo medios de comunicación, no solamente católicos o marcadamente confesionales, sino generalistas y que han tenido oportunidad de comentar sus impresiones, sus conocimientos, sus sensaciones, sus experiencias con respecto a Lolo, pues me sirve mucho porque al hacer el podcast, porque yo me encargo de hacerlo, pues recibo toda, digamos, ese caudal de información y lo absorbo también, no solamente la lectura del trabajo de Lolo, no solamente lo que nos cuentan de las personas que tuvieron oportunidad de vivir con él. Pero para nosotros es muy importante, yo creo que para la UCIPE es como una referencia fundamental la figura de Lolo, como el primer periodista católico beatificado español. Muchos de los compañeros más mayores, como es el caso del presidente anterior, Rafael Ortega, tuvieron la oportunidad de visitarle cuando estaban estudiando en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, ¿no? De acercarse hasta Linares y de poder estar con él cuando eran muy jóvenes, todavía no trabajaban profesionalmente. Y ese recuerdo ha perdurado hasta el momento presente. No es cualquier cosa, no todo lo que vemos cuando estamos estudiando una carrera o cuando conocemos a una persona a lo largo de nuestros estudios universitarios llega a calar tan profundamente como para que luego cuando ejerces tu profesión quieras emularlo o quieras recordarlo pasado ya, pues a lo mejor 6 décadas o hacia la 7ª década 71. De que lo conocieron, ¿no? Entonces yo creo que es una referencia muy grande para nosotros, que ha marcado mucho estos 40 años de vida de la UCIPE y que ha también supuesto algo muy importante, un hito muy importante para muchos de nuestros compañeros más mayores. Algunos ya no están con nosotros, alguno también está caminando a los altares, como puede ser precisamente el padre Gago, que yo creo que también tuvo oportunidad de conocerlo, desde luego. Sí, porque vino a Linares estando yo y lo llevé a casa de Lolo. Claro, y él pues también es otra referencia para nosotros, ¿no? Si Dios quiere, pues también será otro puntal el que apoyar la labor ya no en estos 40 años, sino en los próximos 40 años, que esperemos que la UCIPE siga teniendo actividad para entonces. Cumpliendo años. Hay una anécdota preciosa en la vida de Lolo. Él quedó ciego los 9 últimos años de su vida, pero en 1958, él murió en el 71, peregrinó a Lourdes
a partir de aquel momento surge Sinaí. Es bonita el detalle que cuenta su hermana Lucy, ya ha muerto también, pero que era el ángel de Lolo, las manos, la lengua, los pies, el corazón de Lolo era Lucy. Dice que cuando fueron a Lourdes, como tenía la cabeza muy inclinada, le puso en la rodilla un espejo para que así pudiera ver el reflejo de la imagen de la Virgen, y que cuando le quitó el espejo lo tenía lleno de lágrimas. Pero en ese viaje Lolo se trajo un proyecto que en la estación de Atocha, en el tren, mientras hacían horas, se lo contó a Pérez Lozano, a Echenique, a Javier, creo que también. Fue Sinaí, la obra pía de Lolo. Él pensó, y lo consiguió, a su muerte había 20 y tantos grupos, de un monasterio de clausura y 12 enfermos que rezaban por un determinado medio de comunicación, desde Radio Vaticana hasta Radio Nacional o Radio Linares o Radio Jaén, o periódicos. Y esta obra, Sinaí, la verdad es que cuando él murió, se olvidó, era una cosa tan personal, le ponía un sello tan precioso de estar en contacto con los enfermos, con los mismos monasterios, diciéndole las necesidades de un periódico o de un periodista, o la gloria y los triunfos que podían haber ido consiguiendo. Hemos restaurado la obra Sinaí, no como la de Lolo. Hoy los enfermos no son los de larga duración, están en las casas, pero porque sea una cosa más llevadera si no están ingresados en hospitales. Pero tenemos 50 y tantos monasterios, 56 monasterios, que rezan por los periodistas. Es verdad que ahora lo hacen de una manera general, por todos los periodistas que se quieran encomendar a nuestra oración. Y a mí me gustaría que se diera un paso, quizás me ponga al habla contigo luego en algún escrito para ver cómo podríamos conseguirlo, si es posible, se diera un paso en el sentido de que determinados periodistas adscritos a un determinado monasterio pudieran con su nombre y apellido las monjas rezar por ellos, porque ya dice el libro de Job que la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, pero ciertamente que un periodista es una milicia de día y de noche, de 24 horas de servicio. Me gustaría que esa obra volviera a resucitar. ¿Crees que es oportuno? Yo creo que la obra en sí misma tiene un valor impresionante. Y es verdad que cuando faltan los fundadores siempre hay complicaciones para mantenerla a flote. Bueno, yo creo que es un momento tan bueno como cualquier otro para revitalizarla. Desde UCIPE estamos completamente a disposición para colaborar en lo que sea necesario. Yo creo que sí que puede estar muy bien, que a lo mejor buscando también otras posibilidades, conversábamos anteriormente, antes de comenzar esta entrevista, de las facultades de comunicación, de periodismo que hay en toda España, u otras entidades que también pueden asociarse. Podría ser un colectivo interesante junto con las religiosas y los religiosos para poder rezar Sí, por los medios de comunicación o por periodistas concretos. Quizá por periodistas se hace un poco más complicado, ¿no? Por la hora de elegir, comunicadores. porque todos, yo creo que riesgos tienen todos, ¿no? Estén en medios más cercanos, más próximos a la línea editorial que se corresponde con nuestra fe, y otros que defienden la verdad, aunque bueno, pues no sean personas creyentes. Me alegro mucho que digas que podría UCIPE apoyar. Ciertamente que a mí me gustaría un apoyo precioso que sería el que desde vuestra institución no solo tutelara y velarais por el funcionamiento, sino sobre todo su vinculación, a lo mejor es un sueño imposible, su vinculación con la Conferencia Episcopal, con el Secretariado de Medios de Comunicación. No porque sea una obra más o menos, sino porque creo que merece la pena esta obra, todo lo que sea intervenir ante Dios. Lolo le puso el nombre de Sinaí precisamente por ese pasaje del Éxodo que dice: cuando Moisés tenía las manos levantadas, vencía a Israel. Pues esa postura de oración en Sinaí, postura de las manos levantadas para que la tarea del periodista en el día a día sea realmente
Me acuerdo ahora de Martín Descalzo, que escribió un artículo muy breve, una iniciativa que nos emociona, y decía eso. He recogido un papelucho en el que habla de unos enfermos que rezan, y terminaba él diciendo: y mientras yo a las 3 de la mañana estoy recomponiendo y tachando, corrigiendo el artículo que no llega a salir, sé que otros en su dolor están acordándose de mí. Ese testimonio de Martín Descalzo me anima a mí a que esa obra tiene que continuar de alguna forma, adaptándolo al momento actual que vivimos, pero ciertamente habría que potenciarla. Martín Descalzo además era un periodista extraordinario. Para los que tenemos ya cierta edad, tuvimos la oportunidad de verlo, sobre todo en mi caso, en televisión. Y más que Sí, leerlo en los diarios, ¿no? Martín Pero tengo Descalzo recuerdo de él. tiene 2 páginas lolianas. Una fue el editorial de Vida Nueva de la semana en que murió, primera semana de noviembre de 1971, Carta desde el cielo. Y en la segunda página es un día que vino a Linares para dar una conferencia sobre el concilio que acababa en aquella fecha. Dijo misa en casa de Lolo, y luego escribió un suelto preciosísimo en que decía misa en casa de Manolo, y contaba la anécdota de la primera misa en casa de Lolo, cuando el obispo don Félix le dio permiso para que pudiéramos decir misa en su casa siempre que hubiera sacerdote disponible y las parroquias estuvieran cubiertas de sus necesidades y demás. El primer día que dijeron misa en su casa, pidió a Lucy, cuando ya tenían la mesa preparada, el altar, pidió que pusiera la máquina de escribir debajo de la mesa del altar. ¿Estás loco para que quiera esto ahora? Dice: sí, porque quiero que la sangre de Cristo, las venas del Señor crucificado, se enraícen en la máquina, y así la fuerza de Dios sea lo que yo pueda transmitir en mi tecleo. Entonces todavía podía teclear, aunque le duró muy poco aquello, porque no podía resistir sobre las piernas el peso de la máquina, a pesar de que era una pequeñísima máquina. Lucero le puso como nombre. Bueno, que la máquina de escribir era la herramienta en ese momento para todos los periodistas. Incluso cuando empecé yo a trabajar, todavía se escribía en máquina de escribir. Yo le tengo mucho cariño también al oro, no solamente por todo lo que hemos estado hablando, sino porque cuando ya no pudo escribir, utilizó el magnetofón. Y claro, yo he recordado también muchísimas horas de trabajo en la radio con el magnetofón, grabando con él en distintas velocidades, grabando con él o editando, cortando trozos para unirlo, porque ahora ya todo este proceso lo hacemos automáticamente y lo hacemos con ordenadores, ¿no? Con un software específico de edición de audio. Pero en ese momento trabajábamos horas y horas y horas con los magnetofones portátiles en la calle, con los magnetofones en la emisora de radio, y yo siempre pienso, ¿no? Bueno, pues también fue una herramienta útil para que Lolo pudiera transmitir sus crónicas, pudiera dictarlas. Y le recuerdo, yo siempre quiero recordarle, con el magnetofón encendido, girando los 2 carretes y con el micrófono cerca de él, hablando. Te cuento una anécdota, porque en los tiempos primeros del magnetófono realmente eran unos armatostes grandísimos, y a él le llevaron uno de la emisora para que pudiera grabar. Cuando se acostaba por la noche le ponía a Lucy, junto a los 30 y tantos cojincillos que le ponía en las comisuras de los huesos para que no se rozara, le ponía en la boca, en la almohada, el micrófono. Pero claro, aquello andaba, pensaba una cosa y a la media hora pensaba otra, y al día siguiente había que pasar 8 horas buscando 4 frases. En mi primer viaje a Roma le traje yo un magnetófono portátil, todavía grandecillo, pero que tenía interruptor. Y aquello para él fue porque el micrófono lo tenía en la boca y el interruptor en la mano. Cuando pensaba algo le daba al interruptor, grababa, apagaba, hablaba otra vez, y para él aquello, porque al día siguiente la secretaria en 10 minutos pasaba lo que había pensado durante horas en silencio durante la noche. Pero era un hombre que se superaba. No puedo con la mano derecha, con la izquierda. Hay una cosa que me gusta decirla, porque él decía, hablando de la santidad en el libro El sillón de ruedas, dice: nos presentan estos santos que no mamaban de chicos, que rezaban desde antes de aprender a hablar, y uno dice: ¿cómo voy a ser yo santo? Es un defecto del Lolo. Me gusta decirlo, incluso cuando hice la posición
la documentación oportuna para la beatificación. Lo recogí para que apareciera que Lolo era un hombre. Y es que cuando perdió la vista, ideó una falsilla, que eran unos palitos unidos como si fuera una cuartilla, no sé a qué compararlo, una lira del tamaño de un folio o del tamaño de una cuartilla. Debajo de esa lira, sobre una tabla, se ponía el papel y él escribía entre palo y palo. Y un día, como escribiría, que al ver aquellos renglones, conservamos la fotografía, los conservó, los guardó Lucy, que Lucy le dijo: ¿qué ha escrito? Él se enfadó, tiró el lápiz al suelo y dijo: ya no escribo más. Pero aquel no escribo más fue hasta que descubrió que al día siguiente podía tener un magnetófono y escribir a través del magnetófono. Era la superación continua de las dificultades que pudiera haber. Y hacer un poco de periodismo radiofónico, en el fondo, ¿no? Aunque Pues luego en el se fondo trasladaba a escrito, se transcribía. No, a mí lo que me impresiona mucho, ya no solamente la figura de Lolo, es de las personas que tuvieron la oportunidad de estar cerca, ¿no? Como es su caso. ¿No? Y muy impresionante saber que estás al lado de una persona que es santa, o que quiere ser santa. Todos deberíamos estar en proceso de querer ser santos, pero sin embargo algo había en él distinto cuando todos los que estaban alrededor se daban cuenta de ello, ¿no? Sí. Sin embargo, en Lolo se apreciaba que él de qué manera valoraba la oración, la gracia de Dios, los sacramentos, el estar en continuo contacto con la Iglesia. Y, y yo creo que él no es que se diera cuenta de que, pero en alguna ocasión sí deja dicho en un libro, dice: desde que pasó aquello, yo no soy devoto. Hoy precisamente ha publicado Roma el dicasterio de el que era antes Santo Oficio, evangelización, un documento sobre las visiones y las apariciones y demás. ¿A qué se refiriera él con él desde que pasó aquello? Nunca lo dijo ni se explayó más en ello. Pero realmente en lo que aparecía era una humildad, que no era en absoluto esa humildad barata de decir: no, yo no. No, era una humildad que la dejaba salir desde su fondo y que la aparecía en los escritos, en los artículos. Era un hombre que sabía no rechazar un halago, ni rechazar un piropo. No, era decir: bueno, hago lo que puedo. Aquella misma frase de gano mi pan con el sudor de mi frente, pues para él era, puedo trabajar en esto, pues bendito sea Dios que gano mi pan de esta manera. Hay una cosa, antes ha salido lo de la Virgen de Lourdes, pero hay una cosa que en Lolo yo quisiera, bueno, es que no hay ningún santo que no se pueda subrayar esto: la Eucaristía y la Virgen. Cómo vivía Lolo la Eucaristía, ese llevarle la comunión cada día a uno de los sacerdotes, y cómo valoraba su devoción y su cariño a la Virgen. Era algo, saltaba. Luego, cómo vivió el concilio. Martín Descalzo le mandaba todos los días la Gaceta del Norte, donde venía una página de ese tamaño inmenso de la Gaceta del Norte, de la crónica del día de antes en el concilio. Lolo vivió el concilio más que si hubiera estado en el Vaticano, allí sentado entre los padres. Hablaba del concilio como si viniera de la sesión, cómo leía aquello, y sobre todo me acuerdo de dos momentos en que la parálisis se le paró a Lolo. Uno fue el día que se aprobó el decreto de apostolado seglar. Tiene un artículo muy bonito que lo titula El bautismo, un sacerdocio con chaqueta. Cuando los curas íbamos con sotana, pues entonces el bautismo, un sacerdocio con chaqueta. Y otro artículo, que no recuerdo ahora mismo el título, pero fue también de apostolado seglar. Pero cómo saltaba él el día que aprobaron el decreto de apostolado seglar y el decreto de intermirificar de los medios de comunicación social. Se ha acordado la Iglesia de los periódicos, Tiene un artículo con unos números de los periódicos
que se leían en Norteamérica y aproximación de del número de posibles lectores para decir, si en un periódico no entramos, o si en un periódico entramos con la verdad y con la iglesia, hasta dónde podría llegar la fuerza. Una misa no llega al número de los que leen un periódico. En eso me recuerda mucho también el pensamiento de Ángel Herrera Oria, que todo el mundo conoce, sobre todo en el caso de Madrid, por la avenida que lleva su nombre y por haber sido obispo y cardenal, pero sobre todo la mayor parte de su vida, yo creo que más de la mitad de su vida, porque él se ordenó sacerdote muy mayor. Muy mayor. Yo me acuerdo pasear aquí con el obispo de Jaén, él, de Seclar, aquí en siendo este patio. En este patio, siendo yo seminarista pequeño, paseándose en el los dos. don Rafael García de Castro y Ángel Herrera. Pues la mayor parte de su vida la dedicó al periodismo, aunque él estudió Derecho y mucha gente dice, no, es que era abogado, no, es que en ese momento no se podía estudiar periodismo, necesitaba. No había escuela de periodismo. De hecho, la primera escuela es la Escuela del Debate, que se cumple justamente dentro de 2 años, en 1926 se crea, en 2026 celebraremos el centenario. Pues Ángel Herrera tenía un pensamiento totalmente parecido a Lolo, ¿no? La doctrina era la misma, ¿no? Donde podemos llegar a través de los medios de comunicación, entonces el periódico, porque la radio prácticamente en el año 26 ni existía, de hecho el debate empieza en 1911, con lo cual la radio llegaba mucho después. Justo este año, en 2024, estamos celebrando el centenario de la radio. Pues él lo tenía clarísimo, que era necesario una presencia activa de los católicos en los medios de comunicación, pero siempre desde un pensamiento de grandes profesionales, muy buenos profesionales, que además son católicos. Él decía que era importante que el católico fuera adjetivo del profesional. Y curiosamente, cuando estuvimos hace poquito una representación de la UCIPE en la biblioteca particular del Papa, que tuvo la amabilidad de recibirnos, estuvimos charlando pues como 45 minutos con él, hablando de muchas cosas, pues yo creo que ese pensamiento de Lolo y de Ángel Herrera Oria está muy presente también en la forma de ver el periodismo que tiene Francisco. Muy bien, me alegro mucho de poder haber compartido este rato recordando a Lolo y viendo que los santos son figuras actuales siempre y que traspasan los tiempos y habrá que adaptar circunstancias, pero lo esencial está ahí y nos ayuda y está vivo. Siempre es ejemplo, ¿no? No, eso no se pierde. Por algo nos dijo Jesús que seguir, el seguimiento, quien quiera venir detrás de mí, quien quiera seguirme, ojalá que aprendiéramos todos a seguir la verdad del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael.